Bienvenidos a Círculo Rojo TV, un programa donde a través de experiencias, información, anécdotas, podemos entender la complejidad del poder a través de la historia de sus protagonistas. ¿Cómo estás, Analía? Hola Facu, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Hoy tenemos de invitado a un político con vasta experiencia, que es ingeniero agrónomo, ocupó diversos cargos en la administración pública, entre los que se destaca como ministro de Educación de la Nación y como jefe de gabinete de ministros de la Nación. Jorge Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Buenos días, Analía. Y bueno, esperemos a ver qué podemos aportar a esta charla. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por Bien, estar. gracias a ustedes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Jorge, yo recuerdo que cuando te designaron jefe de gabinete de ministros, el presidente Menem, quienes elogiaban esa designación argumentaban que eras un hombre equidistante entre el ala política y el ala económica del gobierno. ¿Crees que ese debe ser el perfil adecuado de un jefe de gabinete? Sí, en principio el jefe de gabinete tiene que ser un colaborador íntimo del presidente de la Nación y en lo posible mantenerse alejado de las disputas internas y colaborar para que esa disputa se solucione, ¿no es cierto? Que por lo menos esa fue la tarea que intenté realizar. Y creo que en parte se concretó porque prácticamente no hubo conflictos entre los ministros. Jorge, ¿por qué crees que el presidente Menem en su momento eligió tu perfil, que se consideraba por ahí un perfil más bajo, en relación a lo que era Bauzá, que estaba saliendo del cargo, y a Corach, que tenía un perfil más alto y que era uno de los mayores postulantes para ese cargo? Se va a vos. Hola, te la repito. Bueno, el doctor Bauzá, una figura política de relevancia que acompañó al presidente Menem no solamente durante su gestión a nivel nacional, sino una persona de su total confianza y de alto perfil, y además un gran operador político reconocido por todos los sectores. En mi caso, mi tarea yo la encuadré fundamentalmente en la gestión, en acompañar todas las acciones de gobierno, cumplir con los compromisos constitucionales ante el Congreso de la Nación y colaborar con los demás ministros del gabinete. Esa es el encuadre que le di a mi función, sin tratar de compararme de ninguna manera con la experiencia y la actividad que había desarrollado un político como el doctor Bauzá. Jorge, siempre se discute sobre el artículo 101 de la Constitución Nacional para el cargo de jefe de gabinete, que tiene que asistir por lo menos una vez al mes al Congreso. ¿Cómo ves vos la aplicabilidad de ese artículo? Si es certero, si es operativo o si es quizás demasiado para el ejercicio del poder que tenga que asistir una vez por mes al Congreso. No, yo creo que está muy bien que el jefe de gabinete dé un informe ante el Congreso de la marcha del gobierno sobre un tema en específico y contestando a las miles de preguntas que nos hacían los legisladores.
la cuestión es que en general el informe del jefe de gabinete, la oposición trata de convertirlo en una interpelación. Y el oficialismo se ve obligado a defender al funcionario de esa interpelación. Cuando, desde mi punto de vista, sería un buen momento ese para tratar de aprovechar, tanto de la oposición como del oficialismo, en la coordinación de políticas de Estado. No establecer el informe del jefe de gabinete como un momento de disputa, de pelea, sino en la búsqueda de aquellas cuestiones, en solucionar aquellas cuestiones que preocupan a todos los argentinos, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad es que en general el informe se convierte en una disputa entre legisladores de la oposición y del oficialismo. Luego viene la discusión si los jefes de gabinete han asistido o no al cumplimiento de su obligación. En mi caso, por lo menos yo tengo todos los informes, si bien sé que algunos no los di a pedido de las diferentes cámaras. Pero bueno, creo que en parte el motivo por el cual algunos jefes de gabinete no han asistido a dar esos informes se debe precisamente a que se convierte en una vidriera para una disputa, no para la búsqueda de soluciones superiores a los problemas que tenemos, ¿no? Jorge, fuiste siempre y seguís siendo un agudo analista de la realidad. Dentro de pocos días se cumplen 10 meses de la asunción del presidente Fernández. ¿Qué valoración haces de la marcha del gobierno? Bueno, no le ha tocado comenzar una gestión fácil en medio de esta pandemia, pero considero que se podrían haber hecho cosas mejores, por lo menos evitar muchos de los conflictos que se han ido dando en el seno de la sociedad, ¿no es cierto? Creo que cualquier gobierno tiene que buscar el diálogo para encontrar soluciones a los problemas y lamentablemente no se ve la búsqueda de ese diálogo, la búsqueda del diálogo se tiene que hacer fundamentalmente desde aquel que tiene el poder, en este caso el presidente Fernández y sus colaboradores. Así que bueno, esperemos que le vaya mejor para bien de todos los argentinos, ¿no? Jorge, el último mes prácticamente se puso en discusión el tema de la coparticipación de impuestos, luego de la quita del porcentaje a la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Nación para la provincia. Vos fuiste uno de los impulsores o el presentador como jefe de gabinete en 1999 de un proyecto de reforma del régimen de coparticipación de impuestos que venía a modernizar y a ordenar algunas variables que en 10 años de proceso de modernización, de cambios estructurales, hacía falta para el país. ¿Crees que sigue haciendo falta? ¿Qué análisis haces sobre la situación básicamente de la ley y cómo influye en el régimen federal? Bueno, creo que ese es un tema central que del régimen de coparticipación. En el artículo de la nueva Constitución que se refiere al tema, se habla del desarrollo humano. Entonces, si nosotros, disculpame la referencia histórica que voy a hacer, en 1853, las 14 provincias que ocupaban menos del 40% del actual territorio nacional realizan una
un contrato político, un acuerdo político que se fue perfeccionando en varias oportunidades y la última en 1994. En 1994 se establece un artículo. Para mí esa ley es más que una ley, es un contrato fiscal y social que tiene que hacer al desarrollo de todos los lugares de la República Argentina, que tiene que contribuir a ese desarrollo, al desarrollo humano, a la igualdad de oportunidades. O sea que es una ley que no se puede hacer como la hicimos nosotros, por más buenos profesionales que la hayan concebido, desde un solo lado, en este caso el Poder Ejecutivo. Tiene que hacer con el conjunto de las provincias, se tiene que hacer con especialistas en el tema, y finalmente llegar al Congreso de la Nación para su sanción. Pero esa ley es prácticamente una nueva constitución, porque nosotros tenemos un contrato político, el contrato fiscal y social que permita el desarrollo de la Argentina hacia el futuro. Muchos de los problemas que discuten, la concentración de la población en la provincia, etcétera, están relacionados con esto que yo te digo. Y todo el mundo dice hay que resolverlo. Bueno, yo creo que uno de los caminos para resolverlo es que un habitante de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos que dejar de ver a la República Argentina, para algunos quizás se termina en la General Paz y para otros se termina en el Partido de la Matanza. La República Argentina en el territorio continental son 2.800.000 kilómetros cuadrados, tener los mismos derechos. Jorge, justamente Ahí hoy, se cortó la... Sí. justamente hoy, me apuntaba Facundo minutos antes de comenzar el programa, se cumplen 30 años de la ley 23.877. Sí, Revolucionaria, bueno. Revolucionaria. Yo recuerdo que esa ley creaba, entre otras cosas, las famosas unidades de vinculación tecnológica, que era una suerte de estructuras de interfaz entre el sector productivo y el sistema científico, tecnológico y universitario. Pasaron 30 años. ¿Dónde está parada la Argentina hoy por hoy en materia de transferencia de tecnología? Bueno, esa ley significó un cambio cultural y se concretó. Aquellos que continuaron trabajando en la implementación de la ley, nosotros continuamos desde el Ministerio de Educación e incluso de la Jefatura de Gabinete, pero desde el sector privado y desde el sector público, desde las universidades, de los institutos de investigación, hubo muchísima gente que continuó trabajando. Y eso, en estos días, se ha concretado en un libro donde tanto empresarios privados como investigadores cuentan su experiencia en la aplicación de la ley. Yo tuve la suerte de llevar adelante el proyecto, pero ese proyecto es la idea de mucha gente antes de que yo llevara adelante el proyecto y después en la implementación de muchas otras personas, ¿no es cierto?, que lograron hacerlo. Hoy hay nuevos proyectos vinculados a este tema, pero creo que esa ley marcó un hito, donde dejamos de tanto el sector privado como el sector de la investigación público dejó de hacerse. Y ese comenzar a conocerse, ese comenzar a dialogar, permitió los éxitos que se lograron, que seguramente en un futuro van a ser mayores con las nuevas iniciativas, ¿no? Jorge,
Hace muy poco tiempo hubo un reclamo con tinte salarial por parte de la policía bonaerense, y que algunos analistas plantean de que puede escalarse el conflicto en otros sectores estatales, como puede ser la salud o educación. Vos que llevaste a cargo la cartera de Educación de la Nación, ¿crees que puede llegar a haber un reclamo también por parte de los docentes y empleados de la educación en algún momento? Mira, en la situación del país, donde ¿Se escucha? disculpame, pero me entra una llamada y la tengo que apagar. Puede ser, pero yo espero que los gobiernos, ¿no es cierto?, puedan encontrar una vía de evitar los conflictos. Por supuesto que la gente con los ingresos que tiene es muy difícil llevar adelante la vida de sus familias y es probable que existan reclamos. En eso hay que reconocer que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo tratando de respaldar el accionar de las pequeñas y medianas empresas y de varios sectores, con el IFE, etcétera, etcétera, pero bueno, yo no descarto que pueda haber conflictos en otros sectores. Jorge, Estoy la hablando desde el pandemia punto de vista. pandemia de alguna manera trajo aparejada en organizaciones públicas y privadas. ¿Crees que a partir de ahora en adelante se puede abrir un novedoso ciclo de innovación para la ciencia y la tecnología? ¿O que esto, pasada la enfermedad, con la vacuna, simplemente estas costumbres pasará? No, esto va a quedar y se va a ir perfeccionando. O sea, el ser humano, al encontrar nuevos modos de comunicarse, de realizar sus tareas, las va a ir perfeccionando. Por supuesto, el vínculo directo siempre va a ser importante, ¿no es cierto? Pero hay algunos modos de modalidades de trabajo que van a permanecer en las nuevas modalidades que se han desarrollado en estos meses, ¿no? O sea que yo creo que estamos mirando hacia algo nuevo, ¿no?, en lo que hace la organización, este tipo de organizaciones. Hay un tema cuando me preguntaban de los reclamos salariales, y de nuevo volvemos al tema del pacto social fiscal. Casi todos los reclamos que uno ve en la calle se dan en la ciudad de Buenos Aires. Y vemos una unitarización, el país unitario, ¿no es cierto?, donde los gobernadores y los intendentes administran la emergencia, que hasta los reclamos son unitarios, porque si los reclamos fueran focalizados en determinados lugares, incluso el gobierno nacional podría rápidamente asistir a resolverlos. Pero al concentrarse los reclamos en la capital, también se le hace difícil al gobierno nacional desarrollar una política global o focalizada para atender determinados temas. Por eso yo insisto en la nueva Constitución, porque es una nueva Constitución. La ley de coparticipación federal es una nueva Constitución. Y así lo tienen que tomar los gobernantes nacionales y provinciales. Y acá estamos todos, o sea, así como en otras épocas, incluso en el año 94,
dirigentes políticos de ideas muy variadas, provenientes de diferentes sectores, llegaron a ponerse de acuerdo en una nueva constitución, en un nuevo pacto y en un nuevo contrato político, también todos los argentinos, provengamos de donde provengamos, tenemos que hacer la nueva constitución social y fiscal, que es la que nos va a permitir, por supuesto, no de un día para otro, pero ir resolviendo muchos de los problemas que hoy tenemos. Jorge, te retrotraigo un poco a tus inicios en la política. ¿Por qué decidiste empezar a militar en el peronismo? Bueno, yo vengo de una familia de clase media peronista. Luego del golpe del 55, viste, con la persecución que hubo al peronismo, el peronismo de alguna manera se recluyó en los gremios, la reserva del justicialismo, del peronismo, y en la sociedad nosotros fuimos observando los hechos. Cuando en la década del 60 a tener un protagonismo, yo me incorporo a uno de los sectores de la juventud peronista en la Facultad de Agronomía, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires, en la UBA. Y luego, cuando regreso a mi provincia, organizo la juventud peronista en la provincia de La Pampa. Y bueno, y a partir de ahí, luego ya milité en el sindicalismo también y milité en la política. Yo cuando cumplí los 30 años dejé de ser miembro de la juventud peronista porque eso es lo que decía el general Perón. Así que a partir de los 30 años me dirigí a militar en otros ámbitos de nuestro movimiento, como fue el sector gremial y el sector político. Así que esos son mis comienzos. Cuando se recupera la democracia, previamente, que cuando vienen las internas, en el año 83, nos encolumnamos detrás no obstante lo cual continuó como ministro de Educación con el doctor Aguad, y durante su gobierno, como diputado, ahí ya entro en el ámbito nacional, ¿no? ¿Qué lograste cumplir y cuáles quedaron en el camino? Bueno, quizás bueno, yo creo que se lograron. El logro quizás más importante es el de la Ley de Innovación Tecnológica, pero en la gestión creo que también se lograron muchas cosas, más allá de los inconvenientes que hubo. En el tema educativo se comenzó una transformación con un gran equipo de técnicos y de políticos, que bueno, luego cuando la alianza eso no continúa, pero creo que lo importante es tratar de luchar, de dialogar. Yo puedo estar satisfecho en el sentido de haber contado con el respeto de muchos dirigentes de la oposición, no solamente los de mi partido. Aunque no se conozca mucho, realicé una buena relación con el doctor Alfonsín. También tuve una buena relación con el doctor de la Rúa. O sea que, más allá de las diferencias que teníamos,
podíamos dialogar. Y yo creo que eso es lo que necesita nuestra Argentina. O sea, el poder dialogar más allá de las diferencias que tengamos y de dónde provengamos, porque siempre va a haber algún punto de encuentro que nos permita mirar hacia el futuro. Y creo que en eso es otro de los logros que quiero haber obtenido en mi gestión, el poder tener ideas comunes no solamente con los compañeros peronistas, sino con otros, gente de otros partidos. Porque esto de la innovación tecnológica no es una idea peronista solamente, más allá que esté en el proyecto nacional del general Perón, sino que también es una idea que compartida con miembros de otros partidos. Y en agosto del año 93, con la anuencia del presidente Menem, tuve la oportunidad de reunirme con el doctor Alfonsín, porque mi idea era tratar de formar un equipo entre el radicalismo y el peronismo. Yo era ministro de Educación, para llevar adelante una política conjunta en el tema educativo. Bueno, no se logró, pero eso fue el principio de mi diálogo con el doctor Alfonsín, que lo repetí en otras oportunidades y me permitió coincidir y no coincidir en varios temas. Jorge, te agradecemos mucho tu tiempo, todo el conocimiento. No hice el repaso de todo lo que... Sí, no te escucho bien. Te agradecemos mucho el tiempo por dedicarnos a nosotros en esta entrevista y a todos los que ven este canal, y todo el conocimiento y también una parte de la historia que nos contás, que muchas veces estas anécdotas no están en los libros y nos hacen entender mejor cómo son los procesos políticos y la toma de decisiones. Bueno, gracias a ustedes y reitero, para los compañeros que hoy están en el gobierno o los no compañeros que hoy están en el gobierno, los que están en la oposición, que tenemos que hacer una nueva constitución. No cambiar la constitución del año 94, sino que paralelamente a esa constitución tenemos que hacer los argentinos una constitución vinculada a lo social y a lo fiscal, que eso es lo que nos va a permitir ir organizándonos para el futuro que nos merecemos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias por el tiempo, por la buena predisposición, te mandamos un beso grande. Se te respeta mucho en todos los ámbitos, en el peronismo y en los sectores no peronistas, quedó un gran recuerdo tuyo. Fuiste un gran profesional, un gran jefe de gabinete, un muy buen ministro de Educación. Nada, agradecerte solamente. Si hubo algún problema de sonido es porque estás un poco lejos. Así que desde ya muchísimas, muchísimas gracias. Y esperando volver pronto. Muchas gracias y ojalá. Seguramente nos veamos post pandemia para comer un buen asado. Esto fue Círculo Rojo TV y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.